Hola alumnos, estamos ahorita en el proyecto 4, esta es la semana número 3, la tercera semana, la clase número 2 de segundo de bachillerato. El tema que tenemos es suma de los primeros términos de una progresión aritmética. Como ustedes saben, esto ustedes tienen que pasar a su cuaderno para su posterior revisión. Esta es la fórmula que debemos basarnos para realizar las actividades. Bien, entonces aquí, estas que están aquí, estas son las dos actividades que ustedes van a realizarlas. Voy a hacer la de aquí, esta de aquí, y esta de aquí va a quedar para ustedes, ¿sí? Entonces, voy a hacer esta de acá. Este voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer. Bien, entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que dice aquí, después de practicar la técnica de relajación para disminuir el estrés, se pide calcular la suma de la progresión aritmética según varios días posteriores al tratamiento. La suma de la progresión aritmética, la fórmula es esta, ¿sí? Vamos a poner suma es igual a n sobre 2 que multiplica a 2 por u a la 0 más otra operación n menos 1 que multiplica a la diferencia. ¿Ya? Esta es la fórmula general. ¿Sí? Fórmula general para obtener la suma. Bien, entonces, como vamos a hacer este de aquí, me está pidiendo que busquemos hasta el término enésimo, que es 20. En este caso, el de aquí, como ya sabemos, este de aquí es u a la 0. Este de aquí es u a la 0. El siguiente es u a la 1. ¿Sí? U a la 1. Y el siguiente de aquí es u a la 2. Entonces, me está pidiendo que busque hasta el término u a la 20, ¿no es cierto? Que en este caso sería término enésimo 20. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Solo tenemos que reemplazar valores y tener muy en cuenta esto de aquí. Entonces, para eso tenemos que la suma será de ¿cuánto? ¿Sí? Será de que n es hasta qué término nos pide que encontremos. Aquí dice que 20, por lo tanto, n es 20. O sea, el término enésimo es 20. Acá el término enésimo sería 10. ¿Ya? Acá me dice que encuentre la suma de los 10, ¿sí? De los términos de los 10 de una progresión aritmética, de 10 términos de una progresión aritmética. Acá vuelta me dice de 20. Entonces, no se olviden, n es hasta donde quiere que busquemos. En este caso, 20. Dividido para 2. Entonces pongo dividido para 2. ¿Ya? Esto que multiplica. Esta es una multiplicación. ¿Sí? Multiplicación, por eso pongo entre paréntesis. Después le voy a ir despejando uno por uno. Aquí dice 2. Esta es una multiplicación que estamos 2 multiplicando por u a la 0. Entonces 2 por u a la 0. ¿Cuál es u a la 0? Este aquí, ¿no es cierto? Un medio. Y 1 dividido para 2 es 0,5. ¿Sí? 0,5. Ya es más fácil dividirlo, ¿no es cierto? 1 dividido para 2 no alcanza, 0 el cociente. Sigo dividiendo ahora y pongo un 0. 10 dividido para 2 a 5, ¿cierto? 5 por 2, 10, 10, 0. Entonces, ¿cuánto ha sido? 1 dividido para 2, 0,5. Aquí está, 0,5. Bien. Entonces, ya lo he hecho, ¿no es cierto?
este multiplico, ¿no? 2 que multiplico por esto. Y aquí dice que sume. Sume. Y luego aquí hay una operación donde tengo que restar n. ¿Cuánto es el término de n? Es 20, ¿no es cierto? N es ¿cuánto? 20. ¿Sí? Entonces, 20 menos 1 sería 19. ¿Ya? Y a eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar, porque está diciendo que esto multiplique por, ¿sí? Por D. ¿Y qué es D? Ya les había dicho en la clase anterior que D es la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se saca la diferencia? Saca de la siguiente manera. Si quiero saber el término, ¿sí? Este de aquí, por ejemplo, este aquí, digamos la diferencia entre los dos, ¿sí? Entre U1 y U0, ¿qué es lo que hago? U1, ¿sí? Siempre de esta manera, ¿sí? Desde aquí. U1 resto, pongo con el signo menos, resto menos el anterior, U0. ¿Sí? Siempre ustedes hagan eso. Para sacar la diferencia, resten este de aquí con el de acá. ¿Sí? U1 menos U0. U1 menos U0. Entonces, la diferencia es igual a ¿qué? U1, ¿cuánto tiene U1? 1 menos, pongo el signo especificando, menos, y U0, ¿cuánto tiene? Es un medio. ¿Y un medio cuánto era? 0,5. Hay que tenerlo como en un número, no con fracción, sino tenemos que transformarla, ¿no? 1 dividido para 2 es 0,5. Entonces, 0,5 es U0, ¿ya? Tengan muy en cuenta. Esto lo transformamos en 0,5. ¿Sí? Es más fácil de esta forma. 3 dividido para 2 es 1,5. ¿Sí? Sí. 3 dividido para 2, 3 dividido para 2 es a 1,5. 1 por 2, 2 de 3, 1. Sigo sacando, sigo dividiendo. 5 por 2, 10 y 10, 0. Entonces, ¿cuánto es 3 dividido para 2? 1,5. ¿Sí? Entonces, de esta forma es mejor, ¿no? Que de fracción. Bien, eso es para que ustedes vean cómo se saca. Entonces, la diferencia, aquí falta sacar, cierto, la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces tengo que restar esto con esto. ¿Cuál es mayor? En este caso es el 1, ¿no es cierto? Y entonces el signo va a ser positivo. Y a 1 le quito 0,5, sería 0,5. ¿Ya? 1 menos 0,5 es 0,5, ¿sí? Verán, 1 menos 0,5. 0,5, ¿sí? Ya, esa es la diferencia. Entonces la diferencia es, ¿cuánto viene a ser la diferencia? 0,5, positivo. Por lo tanto, aquí la diferencia es 19 por la diferencia que salió aquí es 0,5. ¿Ya? Entonces, suma es igual a que 20 dividido para 2. Esto lo dejamos para el último porque tenemos que resolver esto aquí primero. ¿Sí? ¿Qué multiplica a qué? Primero tengo que multiplicar esto, ¿no? 2 por 0,5. Luego hago esto también, multiplico para el último sumar entre estos dos. 2 por 0,5. Tenemos entonces 2 por 0,5 a 1. Entonces 2 por 0,5 es 1 más, y acá 19 por 0,5. Entonces pongo 19 por 0,5 es igual a 9,5. 9,5. Entonces 9,5.
¿Listo? S es igual a ¿qué? A 20 dividido para 2, que multiplica, ¿sí? Aquí de una vez le pongo la multiplicación. ¿Por qué? 1 más 19.5. Entonces, voy a hacer esa operación. 1 más 9.5. 1 más 9.5 es 10.5. Entonces, aquí es 10.5. Ya, entonces ahora sí, divido los dos, ¿no? Estoy aquí, como es una división, 20 dividido para 2 a 10 por, ¿cuánto? 10.5. ¿Listo? ¿Cuánto será? Entonces tenemos 10 por 10.5 es igual a 105. La suma es 105. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuánto sería la suma de todos los números hasta el término 20? El término enésimo 20 sería 105. Les voy a enseñar aquí. Supongamos que me pida hasta este término, para que vean que si salen, ¿no? Hacemos lo siguiente. Este sería el total, ¿no es cierto? Ya, este es el total. Listo. Pero ahora voy a hacer con los 3 términos para ver si en realidad se sale esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces cojo esta fórmula de aquí, lo realizo acá. Para comprobar. Vamos a comprobar. Entonces tenemos aquí S es igual, o sea, la suma es igual al término que voy a buscar. ¿Hasta qué término voy a buscar? Hasta este aquí, ¿no es cierto? Sería 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2, 3. ¿Sí? Ya voy a hacer hasta el 3, ¿sí? Para ver si en realidad me sale. Entonces, voy a sumar hasta el tercer término, que es 1, 2, 3 hasta aquí. 3 dividido para 2, que multiplica a 2 por el término, el primero, U0, que es U0 en este caso es 0,5, ¿no es cierto? 2 por 0,5 más, voy a poner ese signo más, ¿sí? Y aquí me dice que el término que estoy buscando es el tercero, ¿no es cierto? Son 3 términos, que n vale 3, pero le resta 1, sería 2. ¿Ya? Estoy buscando hasta el término, el tercer término, ¿sí? 2 por, aquí es una multiplicación por la diferencia. La diferencia ya lo tenemos, que es, ¿cuánto era que salió la diferencia? 0,5. Así se saca la diferencia, ¿no? 0,5. Entonces ya no es necesario sacar la diferencia porque obviamente ya está ahí. ¿Ya? Entonces S es igual a ¿qué? A 3 dividido para 2, ¿sí? Que multiplica. Vamos a hacer esta multiplicación de aquí, ¿sí? En este caso son igualitos los dos, miren, 2 por 0.5 más 2 por 0.5. Vamos a hacer eso. Entonces pongo 2 por 0,5. 2 por 0.5 es igual a 1. Más, y obviamente es igual, ¿no es cierto? 2 por 0.5 es 1. ¿Listo? Entonces, S es igual a 3 dividido para 2, que multiplica, aquí ya le pongo la multiplicación, a 1 más 1, 2. Entonces, S es igual, primero divido, 3 dividido para 2, es a 1.5, ¿no es cierto? ¿Sí? 3 dividido para 2, 1.5. Entonces, 1.5 por 2. Ya, entonces 1.5 por 2, vamos a ver cuánto es. 1.5 por 2 es 3. Ya, la suma sería de los 3 primeros términos, sería 3. Y vamos a ver si en realidad es.
¿Ya? Solo para comprobar. El primer término aquí, déjeme cogerle aquí, de aquí, ¿sí? Para ver si que en realidad sale, ¿sí? Entonces, vamos a coger. Aquí está. Estos son, supongamos que me dice que me pida que sume la progresión aritmética de los tres primeros términos, ¿sí? Tres primeros términos. Ya, aquí están los tres primeros, ¿no es cierto? U0, U1, U2. ¿Cuántos términos hay? Tres. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto sería el total de, de esta progresión? ¿Sí? Y en sí esta sucesión. ¿Cuánto sería? U a la 0 es un medio, ¿no es cierto? Pero lo transformo mejor, es 0,5. ¿Sí? U a la 1 es 1, aquí no hace falta transformarlo porque está bien. Y aquí, como está en quebrado, lo dividimos. 3 dividido para 2 es 1,5. Sumado todo esto, me debe dar este valor de aquí. Entonces, tenemos, ¿sí? Vamos a ver, 0,5 más 1 y más 1,5. 1,5 es igual a 3. ¿Sí ven? Entonces, sí salió. Entonces, si me piden que encuentre el término enésimo, ¿sí? De este de aquí, U2, 1, punto suspensivo, U3, ¿sí? El término enésimo de esta sucesión sería, ¿cuál sería? Si me dicen que sume, sería total de 3. La suma sería 3. ¿Ya? Porque si salió, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que se debe dar o sea, deben darse cuenta? Que si sumamos y sacamos uno al siguiente término, la siguiente sucesión, la siguiente sucesión, la siguiente sucesión, y sumamos todos los términos hasta el término que nos pide aquí, que es 20, enésimo 20, sumamos todo, nos va a salir el total de 105. ¿Ya? Si me piden que busque hasta este término, enésimo 20, 105. ¿Ya? En este caso, yo lo que hice acá, solo lo que he hecho es sumar hasta el tercer término, ¿sí? Hasta de aquí. Con la fórmula que está aquí, y me salió 3. ¿Sí? Me salió 3. Y en realidad, si me pongo a sumar los tres términos que están aquí, salió 3 también. Entonces, eso quiere decir que estas fórmulas que está aquí sí está bien y está bien empleada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la suma, ¿sí?, de la progresión aritmética de este de aquí? Del ejercicio que ustedes le hemos hecho y lo deben de pasar en su cuaderno. Si me piden que yo sume la progresión aritmética de este de aquí hasta el término enésimo 20, será un total de ¿cuánto? De 105. La suma sería 105. ¿Ya? Entonces, no se olviden ahora que ustedes tienen que hacer el de acá. El de acá es sumamente fácil. ¿Sí? Es sumamente fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es encontrar y reemplazar los valores. ¿Sí? A ver, un ratito. Estoy aquí. A ver, les dejo. Este de aquí no es necesario, solo era para comprobar. Bien, entonces esto que está aquí les voy a dejar un ratito para que ustedes puedan copiar el ejercicio que está aquí
Este ejercicio es este de aquí, ¿no es cierto? Dice que encuentre la suma de la progresión aritmética hasta el término enésimo 20 y la respuesta es 105. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto lo copian porque es este ejercicio de aquí. Ahora a ustedes les toca hacer este ejercicio de acá, ¿no es cierto? El primerito. Entonces voy a ayudarles un poquito para que se guíen en eso, ¿sí? Lo que deben de tener es esto. Esto de aquí. Ya, esto. Entonces les voy a ayudar un poquito. Es fácil aquí. Ya. Aquí tenemos que tener en cuenta cuál es el término enésimo. O sea, este de aquí. ¿Cuál es el valor? El término enésimo de esta progresión aritmética es este. Es 10. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Solamente reemplazar n, que es ahorita 10. Ya, dividido para 2. Listo. Aquí, que multiplica ¿qué? A2 por el U0, el primer término. ¿Cuál es el primer término? Es 1. O sea, 2 que multiplica por 1 más, cambiamos de color para que vean que primero que se trata de luego sumar. N menos 1. Si n vale 10 y le quito 1, sería 9, ¿no es cierto? Porque está multiplicando la diferencia. Aquí hay que buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo era la fórmula de diferencia? Es esta. La diferencia es igual a ¿qué? A este de aquí menos el de acá. O sea, 1 menos U0. Entonces vamos a buscar esa diferencia. 1 es igual a ¿cuánto? 5. Menos, cambio de signo, de color digamos, menos. ¿Y cuánto vale U0? 1. ¿Cuánto sería la diferencia? ¿Cuál es mayor? El 5. ¿Qué signo tiene? Positivo, mi respuesta es positiva. Y a 5 le quito 1 es 4. Este sería la diferencia, ¿no es cierto? El número 4. Déjenme cerrarle. Positivo. Entonces, aquí sería la diferencia, sería 4. ¿Ya? Y aquí es simplemente ustedes tienen que seguir, ¿no es cierto? Primero multiplicar, luego multiplicar y al último suman. Y una vez que ya tienen el resultado, dividen para lo que les sale aquí. Y ahí le va a salir el total de la progresión aritmética hasta el término enésimo 10. Tal como lo hice con el otro ejercicio.